Hola enfermas, enfermos y pequeño Timmy. Ha dicho mi nombre. Bienvenidos a la Banfcueva. Estamos de celebración, hemos llegado a 10.000 suscriptores. ¡Buah! De verdad, os juro que cuando empecé yo daba por hecho que no iba a pasar de 1000. Esto es increíble y no puedo agradeceroslo lo suficiente. Pero bueno, como lo prometido es deuda y uno de los vídeos más reclamados desde el principio era ese en el que yo os enseñaba mi colección de cómics, pues vamos a ello. Dije que lo haría en el vídeo de los 10.000 y aquí lo tenéis. Pero antes dejadme que os ponga un poco en antecedentes. Os tengo que hablar de cómo está estructurada mi colección. Eso es algo que os interesa también a muchos. Y bueno, retrasé este vídeo por un motivo, y es que mi colección está partida en dos. La primera mitad es la mitad que coleccioné entre más o menos los 12 años y los 18 cuando me fui a la universidad. Esa, claro, avanzó muy lentamente, aunque es bastante grande porque fueron muchos años. Luego tuve varios años en la universidad de comprar muy poquitos cómics y ya después de la universidad, una vez que tenía sueldo y compraba más regularmente y ya me junté con mi señora esposa y empezamos a coleccionar los dos, pues la cosa ha ido creciendo. O sea, podríamos decir que en estos últimos 3 años he conseguido tanto como lo que conseguí en mis primeros 10 años de coleccionismo. Primero vamos a empezar con la mitad de la colección que está aquí en Murcia. La otra mitad, como ya os he dicho en alguna ocasión, está en casa de mis padres. Y bueno, querréis saber cómo está estructurada, ¿no? En esta habitación, lo que viene siendo mi despacho, el corazón de la Banfcueva, tengo sobre todo las colecciones regulares, lo que se va moviendo. Ninguna de estas baldas permanece igual durante más de 3 meses. Aquí me veis al lado de la pila de cómics pendientes. Esto es de este mes, así que como podéis imaginar hay bastante movimiento. Estas estanterías negras de aquí detrás están estructuradas de la siguiente manera. Arriba del todo, Marvel, empezando por los héroes concretos de los que más cómics tengo. Es decir, empezaríamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El superhéroe Marvel del que más cómics tengo es Spider-Man, una estantería para él. En la siguiente damos paso a Lobezno, que es el siguiente héroe con más cómics individuales. Y después tenemos la estantería de lo que vendrían a ser los héroes Marvel, es decir, muchos tomos de distintos héroes, y intento agruparlos porque tengan cosas en común. Héroes más callejeros, héroes que vivan por la misma zona, como por ejemplo Hulka, Howard el Pato y Gata Infernal. Y cuando acabamos esto pasamos a lo que considero grupos. Por ejemplo, el mundo cósmico y un poquito místico, como puede ser Thor, como puede ser la parte cósmica de Marvel, como Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, etcétera, etcétera. Y terminamos la fila de arriba con un poquito de cosas varias. Ahí realmente tengo un cajón desastre donde guardo las grapas USA y algunas Marvel Graphic Novels que no creo que tengan cabida en otro sitio, y como comparten formato dejo ahí. Bajamos y seguimos con grupos marvelitas ya bastante claros, como pueden ser la Patrulla X, X-Men, X-Force. Empezamos por los mutantes porque es de los grupos que más cómics tengo, y seguimos con mutantes hasta que Uncanny Avengers, es un grupo que contiene mutantes y vengadores, da el paso a las colecciones de los Vengadores, que aquí tengo muy poquitas porque casi todo lo que tengo está en casa de mis padres. A continuación tengo los eventos marvelitas. ¿Por qué los pongo aquí? Los pongo aquí porque los eventos marvelitas suelen estar muy relacionados con los equipos de los Vengadores. Una vez que acabamos esa balda, pasamos a otro grupo, como pueden ser los Cuatro Fantásticos, y Alpha Flight está ahí simplemente porque es la etapa de Byrne. La podría haber puesto también con los X-Men, pero creo que pega más aquí. Bajamos un nivel más para encontrarnos con la parte Vértigo. No he pasado directamente a los héroes DC porque me gusta que haya una especie de separación entre Marvel y DC, y Vértigo es ideal para esto. Cuando digo Vértigo me refiero también a series con bastante peso, con características más adultas u oscuras y que encajarían bastante bien en el universo Vértigo, pero no son tantas como para tener su propia zona, como pueden ser algunos clásicos DC o cómics de Dark Horse, por ejemplo, o algunas otras editoriales independientes. En este caso, primero empiezo agrupando por el calado que tenga algún guionista, como puede ser Morrison, que ocupa gran parte
de la primera estantería. Luego, por ejemplo, enlazamos Morrison con el dibujante Sean Murphy, pasamos a otras obras de Sean Murphy y ya vamos cambiando de artistas o guionistas. Veis que en la estantería donde antes tenía Hellblazer lo he cambiado de sitio, luego sabréis por qué, y ahora pues ahí voy a almacenar Hellboy y Grendel, entre otras cosas. Pasamos a Astro City, una serie que la verdad es que encaja con esta descripción adulta y merece tener su hueco propio aquí. Continuando con Warren Ellis, que Warren Ellis es como Morrison, ha publicado en tantísimas editoriales que no lo puedes organizar por editoriales, necesita su propio hueco, da para una estantería él solito. Y podéis ver a continuación que hay bastantes huecos por llenar donde antes no los había, pero bueno, hemos ampliado un poquito la zona de estanterías porque esto se nos quedaba pequeño, así que ahora estamos reservando el espacio para nuevas y futuras adquisiciones. Bajamos otro nivel para meternos de lleno en el universo DC. En el universo DC, en esta ocasión, no me preguntéis por qué, he hecho exactamente lo contrario a lo que he hecho con Marvel. Es decir, en vez de ir de más específico a más general, es decir, de personajes individuales a grupos, aquí voy al revés. Empiezo por eventos y grupos y acabo por personajes individuales, con una excepción. Y es que en la primera estantería comenzamos con Lobo. ¿Por qué? Porque Lobo es un personaje difícil de ubicar. No tiene mucha relación con el resto del universo DC. Al principio yo ahí tenía obras más galácticas que ahora he cambiado de sitio y se me ha quedado un poco descolocado, así que ahí está. Continuamos con obras que tienen lugar en universos paralelos, o los Elseworlds de toda la vida, y damos comienzo a los eventos, a las crisis en tierras múltiples, infinitas, Odisea Cósmica, Crisis de Identidad, 52, etc. Para meternos ya con la Liga de la Justicia, que es la primera agrupación grande de héroes que encontramos, y seguimos así hasta la siguiente estantería, donde aquí el único grupo que tengo, si es que lo podemos considerar así, son los 7 soldados de la victoria de Grant Morrison. ¿Cuál es la siguiente clasificación grande de héroes que podemos tener? Pues por supuesto la Trinidad DCita. Empezamos con Superman, pasamos a Batman y la Batfamilia, que incluye hasta Harley Quinn, es decir, todo lo relacionado con Batman de una forma u otra. Continuamos con Wonder Woman y a partir de Wonder Woman pasamos a superhéroes que sean de primera o segunda fila, según hayan estado en la Liga de la Justicia o no, tienen series individuales, ya sabéis, Green Lantern, Green Arrow, Flash, Animal Man, etcétera, etcétera. Y os puede extrañar que a continuación pasemos al manga. Igual que Vértigo separaba a Marvel de DC, pues el manga me hace de separación entre DC y en este caso Image Comics. Porque sí, bajamos al siguiente nivel con la estantería dedicada a series regulares de Image Comics. Esta estantería es bastante reciente porque hasta hace relativamente pocos meses en realidad no tenía tantos cómics de esta editorial, cómics de esta calidad, como para que se merecieran una estantería propia, y los tenía bastante desperdigados con otras editoriales habitualmente consideradas menores. Y así pasamos a las obras de Phillips y Brubaker. No están aquí todas, la mayor parte está en casa de mis padres, pero bueno, son las obras de Image que hacen de puente entre Image y otras editoriales. Una vez que hemos terminado con esta balda, pasamos a Valiant. Valiant es muy sencillo, todo tiene el mismo formato, tiene pocas publicaciones y de momento todo lo que ha sacado hasta ahora, primero Panini y luego Aleta, cabe en la misma balda, es muy sencillito. Y Valiant hace de separación entre Image y una zona a la que yo considero es también un cajón desastre, pero veréis que las obras tienen mucho en común. Y es la zona de cómic europeo, español y lo que yo llamo cómic de autor. Seguimos con la balda Astiberri, donde la verdad es que los cómics encajan bastante bien por el formato común, pero también hay otros de otra editorial que pegan ahí mucho, como pueden ser las obras de Marjan Satrapi o de Scott McCloud y sus teorías del cómic. Y con esto acabamos lo que viene siendo la colección de series regulares y bajamos un nivel para adentrarnos en algo distinto, y es que en los niveles más bajos suelo guardar las obras que son
estéticamente poco atractivas o muy voluminosas, lo que a mí me gusta llamar las enciclopedias. Phoenix de Osamu Tezuka, este formato trazado de Planeta Cómic. También tengo el coleccionable de Star Wars de 70 numerazos que, oye, fue duro de coleccionar y de leer a tiempo. Y esta baldita que hay entre las dos, donde guardo cosas que están un poco desangeladas, un poco perdidas, como pueden ser adaptaciones de películas como El juego de Ender, cómics de Dark Horse basados en obras de Joss Whedon, como el cómic de Buffy Cazavampiros o de Serenity, o los cómics de Hora de Aventuras. Y bueno, alguna que otra cosita como el primer número del coleccionable de Conan, que no sabía dónde ponerlo, o el cómic del Rubius, que es bastante... Esto que acabáis de ver son las estanterías que tengo detrás, lo que yo llamo mi estudio. Pero claro, no es lo único, hay cosas que han tenido que moverse a otra habitación, sobre todo desde el día que mi esposa y yo decidimos dedicarle un altar comiquero a Neil Gaiman. Y ahí fue cuando colonizamos la habitación de invitados / habitación de la plancha. ¿Queréis verlo? Venid conmigo. Básicamente creamos este espacio por eso que os he comentado. Creíamos que los libros de Neil Gaiman necesitaban un espacio especial, una decoración propia. Eran obras que habríamos puesto en el salón sin ningún problema, pero se quedaban un poquito solas. Así que dijimos, vamos a darles un sitio propio, pero con un poquito más de acompañamiento comiquero. Entonces, como podéis ver por los cuadros que tengo a mis lados, decidimos poner a un lado los clásicos de Spider-Man que ocupaban mucho espacio en la otra habitación y no se movían nunca, no cambiaban, y en el otro lado las historias gaimanianas o del estilillo, porque la cosa se ha ido moviendo. Ya no va tanto por editoriales como antes, aquí se rige un orden distinto. Por ejemplo, debajo de La Reina Malvada tenemos, obviamente, Fábulas de Bill Willingham, esa pedazo de serie que es preciosa de tener en una estantería y necesitaba también su lugar especial. También los spin-offs de la misma serie y series como Castle Waiting que tocan la temática del cuento también mucho, y de la misma forma también lo hace Unwritten. Y de ahí pasamos a otro gran cuentista. Muy recientemente hemos puesto los cómics de Alan Moore aquí porque creemos que Alan Moore pega bastante con Neil Gaiman y con el tema cuentos. Para la gente muy interesada en la organización exacta de los cómics, podéis ver que algunas decisiones se toman no solo en función de autor o editorial, sino de tamaño y de lógica. Por ejemplo, en este estante de aquí abajo podéis ver cómo Lock and Key hacen de separación entre obras Vértigo y una obra de Alan Moore que tocan muchos otros autores, y eso lo hemos hecho básicamente porque Lock and Key tiene el mismo tamaño que Miracle Man. ¿Por qué está Ex Machina al lado de La Cosa del Pantano? Porque es del mismo guionista. ¿Y por qué está La Cosa del Pantano de Vaughan al lado de La Cosa del Pantano de Alan Moore? Pues porque es del mismo personaje. Como veis, los distintos métodos de organización se entremezclan continuamente. Y pasamos a la estantería de las máscaras, la estantería de Neil Gaiman. Tenemos la maravillosa edición de Planeta, probablemente la edición de un cómic más bonita que tenemos. Y en la siguiente tenemos obras principalmente de P. Craig Russell, muchas de ellas adaptaciones de obras de Gaiman, y así pues también sus novelas. Y pasamos a Lucifer, la continuación, el spin-off de Sandman. En medio, debajo de esta preciosísima estatua de muerte, hemos colocado manga. Básicamente necesitábamos estanterías de distintos tamaños para poner manga a granel y dejar un estante más alto que los demás para esas obras tipo formato absolute que no caben en otros lugares, y ahí las vamos colocando. Alguna obra europea, algún libro de arte, y esto sirve de separación para cambiar a algo totalmente distinto, como son los cómics clásicos de Spider-Man debajo de esta máscara roja. Y en este caso los estantes sí que van en horizontal de 2 en 2 y hacia abajo. Veis que hay una balda de arriba vacía y es porque ahí probablemente pongamos alguna estatua de Spider-Man o algo similar. Aquí vamos metiendo todos los Omnigold de Spider-Man y seguimos con la serie mensual de toda la vida en España. Veis que no están aquí todos los volúmenes porque la otra parte está en casa de mis padres. Y, oh, sorpresa, abajo del todo tenemos Hellblazer, que no pega nada aquí.
Hellblazer está aquí por necesidad, porque en esta habitación hay cositas Vértigo, cositas adultas y oscurillas, y porque en el futuro Hellblazer ocupará 2 estantes seguro, y era el único sitio donde ya nos cabía bien. Después de esto ya solo me queda enseñaros un estante que tenemos en el salón para las tiras cómicas y algunas otras cosillas. Y ahora lo que nos hace falta es coger el coche para desplazarnos hacia Albacete. Por cierto, para los suscriptores de Latinoamérica os voy a poner aquí un mapita indicando dónde está Murcia, donde vivo, y dónde está Albacete, casa de mis padres, y dónde vamos a continuación. Así que, cinturón de seguridad, no paséis el límite de velocidad. ¡Ja! Y por arte de translocación espacio-temporal ya estamos en Albacete. Esta es mi habitación, ya os la he enseñado con anterioridad, pero hoy vamos a entrar más en detalle, balda por balda. Y lo cierto es que este bloque de estanterías no os puedo hacer un diagrama tan preciso como en el anterior, porque a lo largo de los últimos años me he ido llevando y trayendo cosas, se han ido quedando huecos, y lo que inicialmente era un orden similar al que tenía en las estanterías de la Banff Cueva se ha convertido en algo más alborotado, más mezclado y con muchos libros haciendo de separadores entre los cómics. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de estanterías en zigzag. Empecemos, como siempre, por la parte superior izquierda, donde inicialmente tenía todos los cómics de Vértigo. Aquí tenemos ahora unos cuantos ejemplares de mi etapa literaria más popera, haciendo como separadores, y nos vamos moviendo hacia la derecha, seguimos con la parte más oscura de Vértigo, entramos con Alan Moore, muchas obras de Alan Moore aquí, cosas más serias con Maus, algunas obras más personales, el Madman de Mike Allred, y damos el salto a DC con cositas de Superman, la muerte de Superman, Green Lantern, Green Arrow, clásicos como la JLA, JLE y algunas grapillas de la época Planeta. Y como podéis ver, aquí hay un corte directo hacia la zona Marvel. Empezamos por unos cuantos clásicos Forum, seguimos con Spider-Man, todos aquellos Spider-Manes que me faltaban en Murcia están aquí, como podéis ver. Y caballería, por supuesto que hay muñecos de caballeros, ¿qué os creíais? Seguimos girando hacia obras más independientes, más de autor, un poquito de Cerebus de Dave Sims, Sin City de Frank Miller, obras de Terry Moore, y pasamos hacia... ¡oh, sorpresa! Un poquito de manga, Bakuman, Will Eisner, 100 balas, como podéis ver aquí es ya todo un poco... cajón desastre, iba colocando cosas conforme las iba acabando, me las iba trayendo aquí a casa de mis padres y las colocaba, pues mira, donde encajaban. Bajamos a la siguiente fila de balas, donde están ocupadas por los mutantes. Aquí tenemos toda la grapilla del volumen 2 de Patrulla X y X-Men, y seguimos con Image, la estantería más larga y más repleta de todas. Es la de Image, muchas cosas de Bendis, algunas cosas de Matt Wagner, Invencible, Los Muertos Vivientes. Esta estantería es de las que se está combando con el peso, como podéis imaginar. Y en la siguiente tengo unos cuantos eventos marvelitas, cosas de los Vengadores y cosas del universo Marvel en general. Guantelete del Infinito, muchas grapas de los Cuatro Fantásticos, que fue una de las primeras series Marvel que empecé a leer junto con Spider-Man y los X-Men. Y bajamos para encontrarnos ya con una estantería llena de libros, de la que no os voy a hablar. Seguimos hacia la izquierda con más Image. Estas estanterías centrales están centradas, valga la redundancia, en editoriales independientes. Aquí tenemos las obras que faltaban de Brubaker y Phillips, tenemos algo de Europeo, tenemos Wildcats, tenemos cosas de Wildstorm, tenemos el sello Cliffhanger, y enseguida pasamos a Masacre o Deadpool, para que no os sangren los oídos. Una balda casi llena de las cositas de Masacre y cosas relacionadas con los mutantes como Exiliados, algunos eventos Marvel también, Marvel Zombies. Ya os digo, cajón desastre. En el siguiente nivel tenemos auténticas joyitas del cómic español, muchas de ellas publicadas en grapa, y aquí es donde tengo todo el material de Fan Hunter de Cels Piñol. Ya os he dicho alguna vez que gracias a Cels Piñol estoy aquí, en realidad fue la persona que más me influyó como friki. Y también algo de manga, unos clasiquitos manga, y si nos seguimos moviendo hacia la derecha
llegamos a una balda a la que le tengo mucho cariño. Está formada 100% por manga, pero en ella está la biblioteca Manga de Planeta de Agostini, un formato con el que yo empecé a leer manga, al que le tengo mucho cariño, pero hay obras publicadas en este formato que me encantaron, que les tengo mucho cariño y que es imposible encontrarlas y me gustaría que fueran republicadas. Había series como Hyperpolis que me gustaban muchísimo, Encrucijada Mágica, Dragon Half. En este formato por primera vez leí Is de Masakazu Katsura. Y nada, continuamos, pasamos a otra balda sin cómics. Aquí podéis ver que yo durante una época de mi vida fui muy fan de la novela negra. Bajamos hacia la estantería de Harry Stephen Killer, un escritor de culto bastante interesante. Os recomiendo que busquéis cosas sobre él en internet. Y continuamos hacia la balda que Dragon Ball comparte con clásicos españoles como son Mortadelo, Super López, Puffman, Carlos Jiménez, Mike Beltrán, Magos del Humor, alguna cosita de Sergio Bleda ahí también. Y damos el paso hacia la última balda, donde guardo algunas revistas, algunas comiqueras como la Wizard, Dragon Ball, alguna que otra Rolling Stone. Y, al igual que ocurría en mis estanterías de Murcia, las colecciones más enciclopédicas, ese Asterix, esos antiguos volúmenes Superhumor con Mortadelos y otros clásicos de la historieta española. Y falta un pequeño pedacito, una balda que tiene su entidad propia. Es esa balda que os enseño a continuación, que tengo encima del escritorio, en la que guardo algo de europeo como Black Sad, algunas obras de carácter más enciclopédico de pintores de guerra y tal, el Génesis de Cramp, cositas así. Y con esto terminamos todos los cómics que tengo en casa de mis padres. Algún día, y supongo que seguiré el canal cuando ese día llegue, todo esto estará junto en un sitio y le haré la competencia a la biblioteca de Neil Gaiman. Y ojo, que sé que muchos de vosotros sois coleccionistas veteranos y tenéis muchos más cómics que yo, pero tiempo al tiempo, que en estos últimos 3 años, vamos, he duplicado mi colección. Voy a por vosotros. Enfermos, enfermas, gracias a todos y cada uno de vosotros por estar ahí desde el principio, por el apoyo, por los comentarios, por el amor. Y me gustaría agradecerle especialmente estos 10.000 suscriptores a una persona. Gracias, señor Esfera.